Saludos a Telesur en primer lugar, campesinos y campesinas, productores y productoras de Venezuela y del mundo. Estamos hoy en el municipio Guanare del estado portugués, en la finca Los Manires, chequeando este bello maizal que está acá. 1.700 hectáreas de maíz blanco y amarillo, amarillo. Un poco para mostrar con algunas imágenes aéreas que tenemos de la zona de Santa Rosalía y Turén, cómo va el avance del maíz en el ciclo lluvioso en Venezuela y especialmente en el estado portuguesa, que es el estado de mayor rendimiento en la producción de maíz. Nos acompaña nuestro compañero director de la UTA, Gustavo Rojas, y el ingeniero Jesús Delgado, gerente de producción agrícola de Los Manires. Jesús, explícanos aquí este maíz, ¿cómo va? ¿Cuál es la proyección que tienen? Que ya le veo mazorca por todos lados. Bueno, primeramente, ministro, agradecido por la invitación a su programa y en nombre del TUNAL le damos la bienvenida a la agrícola de Los Manires. Este es un maíz, nosotros tenemos, la finca completa es de 2.000 hectáreas. Ajá. Tenemos 1.700 en producción, en las cuales la proyección que nosotros manejamos ahí, Gustavo, para no es de aproximadamente 5.000, 6.000 kilos en algunos lotes bajíos. Ahora, la parte alta donde tenemos hay proyecciones de 8.000 y 9.000 kilos de maíz. O sea, que promedia entre 6.500 6.500 kilos. 6.500 kilos aproximadamente. Correcto. Correcto. Ajá. ¿Este maíz a dónde va? Este maíz, una parte va procesado a lo que es maíz en grano, okay, para los alimentos concentrados. Correcto, alimentos balanceados para la producción de nosotros ahí en Quibor. Y la otra parte con 200 hectáreas aproximadamente para el ensilaje. ¿Cuánto promedio de biomasa sacan en el ensilaje? Mira, nosotros tenemos un promedio aproximadamente de 30.000 kilos por hectárea. 30.000. Con una materia seca entre 34 y 35%. Excelente. ¿Y el rendimiento que da eso en el ganado, cómo se traduce? Mira, la traducción de eso es con la producción completa que tenemos ahí en el Tunal. Okay. 60.000 litros de leche diario. Es una producción bastante completa, eso va complementado con otros componentes. Alimento balanceado, otras cosas. Soya, etc. Exactamente. Bueno, nos vinimos en el carro porque de verdad tenemos que rodar como, ¿cuántos kilómetros de aquí hasta allá hasta el río? Mira, 3 kilómetros, 2 kilómetros. 3 kilómetros y no queríamos dejar pasar por alto, ver la magnitud, la proyección hacia el fondo, hacia el sur, que vamos más o menos rumbo suroeste, por acá, ¿verdad? Y la proyección que tiene de este a oeste, este maizal, que tiene como aproximadamente 3 kilómetros también en el frente de la carretera. Y bueno, yo creo que nos podemos parar aquí, Coquito. Nos podemos parar aquí un momento para ver las características que tiene este maíz. Este maíz bien importante que ya tiene una fenología de ¿cuántos días más o menos? Tiene aproximadamente 75 días, ministro. 65 días, fíjense. Cuidado ahí con el agua, Dai. 65 días y mire cómo van las mazorcas. Mire, este tiene 2 mazorquitas aquí. ¿Ve? ¿Qué densidad hay por hectárea? Tenemos entre 80.000 y 90.000 plantas por hectárea. Metimos está entre 6 a 7 plantas por metro lineal. Ok, ¿qué recomendación nos das tú? Esa es una buena densidad. Es la densidad ideal. Para nosotros la densidad ideal, ya que manejamos criterios de producción, rendimiento, ya basta. Correcto. Ya de los 5.000, 4.000 kilos. Ya no existe. Ya eso no existe. Sí. Ya no tenemos que buscar reproducir más con la misma tierra, con los otros insumos. Ponte por acá para producir más. Lo que necesitamos es rendimiento para producción. Es lo que necesitamos realmente. Bueno, fíjense, si nos paramos acá, ponte por aquí, fíjense, este es uno de los paños, aquí, esta proyección que es bien interesante. Este es un paño que está a mi izquierda y este es un paño que está a la derecha. Miren la proyección que genera esto ahí, yo no sé, con el dron, Coco, para hacerle un paseo rasante de aquí hasta allá. 2 kilómetros hay de aquí hasta allá aproximadamente de maíz y ahorita rodamos más o menos como 1 kilómetro. Gustavo, ¿cómo van esos números en el estado portuguesa? Buenos días, ministro. En el maíz, específicamente el maíz. Específicamente, bueno, teníamos una proyección de 220.000 hectáreas para este ciclo. Producto de las condiciones climáticas y el cambio climático que verdad ha afectado bastante.
logramos solamente el 70%, 71% de esa intención que había inicial. Okay. En la actualidad tenemos en desarrollo 171.000 hectáreas, okay. 89.500 de maíz blanco y 81.600 de maíz amarillo en este momento. Bueno, en los 14 municipios del estado. Y estamos esperando el agostero, porque siempre en agosto también los productores hacen un alto para chequear cómo se va a comportar la lluvia. Hay humedad más o menos suficiente y eso nos permite hacer como una resiembra. Pues. ¿Cuánto es el estimado que pudiéramos esperar ahí, Gustavo? Ahí esperamos en el agostero ese 30% que nos faltaría para poder llegar ahí, aproximadamente unas 50.000 hectáreas que se puedan sembrar ahorita en el agostero. Bueno, aquí estamos sacando la cuenta cuánto pudiera ser el rendimiento aquí. 17 filas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, vamos a castigar aquí, 17 por 28, multiplica ahí 17 por 28, 476 granos, multiplícalo por 0,245. Ahora, vamos a suponer que ellos tuvieron un promedio de germinación, así castigado, del 90%. El 90% castigado. Castigado. Multiplica eso por 90, para ver, son 80.000 matas, 8 por 9, 72, por 72.000. 72.000 mazorcas que germinaron, ¿correcto? Correcto, 72. Y que dieron mazorca. Bueno, así como dice abuelo de pájaro, pues, 8.000 kilos por hectárea, 8 toneladas. 8 toneladas por hectárea, 8.000 kilos por hectárea. Ese es el rendimiento promedio que nuestros productores van a estar teniendo en estos ciclos, porque ya nuestros productores también aprendieron que el tema del rendimiento es fundamental. Y ahora no es cuánto cuesta la hectárea, ahora es cuánto me cuesta el kilo, cuánto me cuesta producir un kilo de maíz, porque debemos ir focalizando para el hecho de que vamos a tener que tener un volumen importante de maíz para poder competir con los mercados internacionales. Y es la manera en que nosotros vamos a crecer en rendimiento, en producción, frenar las importaciones y poder suplir, como hicimos el año pasado con el maíz blanco, que alcanzamos un porcentaje del 92% de cobertura de la demanda de maíz blanco, pero quedamos fallo en el maíz amarillo. Maíz amarillo tuvimos cerca del 60%. Tuvimos que importar el 40%. Pues. Ahora, si nos fajamos ahí, Jesús, ¿es posible lograr ese 100% de cobertura? Claro que sí, sí es posible. ¿Cómo lo podemos hacer? Mire, todo es manejo realmente. Hoy en día tenemos que tener un buen manejo, buena calibración de equipos, buen trabajo, equipos para preparación de suelo, importante, preparar bien el suelo, luego lo que es la parte de un buen material, ya sea blanco o sea amarillo, y de ahí en adelante es manejo. La fertilización. Fertilización, con un plan de fertilización adaptado a las condiciones, con unos análisis de suelo adaptados a las condiciones de cada lote o de cada finca, eso indudablemente da rendimiento. El conocimiento, por aquí, Dai, el conocimiento es la base para alcanzar alto rendimiento, bajo costo. Alto rendimiento, bajo costo, que da un margen de utilidad para el productor bien importante, y de esa manera nosotros podemos tener un precio del maíz justo, pero también un precio de los huevos justo, un precio de las gallinas justo y un precio de los pollos por aquí con ataque de ira justo también, para que nuestro pueblo reciba un producto de altísima calidad y a precio justo, cultivando patria. Bueno, Portuguesa este año proyecta unas 25.600 hectáreas de arroz, que también la pudimos apreciar cuando veníamos para acá, para Guanare. Importante destacar que Guanare, que no aparecía en el mapa de municipio productor de maíz,
Bueno, ya Guanare tiene una cifra bien importante, ¿no? Aquí registra, por ejemplo, en Guanare unas 3.500 hectáreas promedio. Aquí solamente hay 2.000, pero regaditas por allá, por el río Guanare, por está la Quebrada de la Virgen, por ahí por los alrededores, en la vía Papelón, llegamos a las 3.000 y tanto. Tú me decías, Gustavo, el tema del manejo, que es importante para obtener estos números. Sí, ministro, uno de los secretos para obtener un buen rendimiento es los equipos que estamos utilizando en el momento de la siembra, sobre todo la calibración. Nosotros debemos garantizar entre 85.000 y 90.000 plantas por hectárea. Para eso nosotros necesitamos unas sembradoras que estén calibradas a precisión, okay, para que podamos tener ese número de plantas entre 7 y 8 plantas por metro lineal. Eso es fundamental y es una de las prácticas que los compañeros aquí están desarrollando en esta finca y por eso tienen esos rendimientos así óptimos. Que están, bueno, ahí con esa mazorquita, ¿dónde está la mazorquita? Esta mazorquita que todavía le faltan, me dijiste 65 días. Y este es un maíz como de 110, 120 días más o menos. Ajá. Entonces, bueno, esto todavía falta por desarrollar esta parte de acá, ¿ves? Que es bien interesante. Entonces, lo que decía el ingeniero Gustavo es bien interesante. ¿Por qué? Porque no solo nos estamos ahorrando el tiempo de trabajo, sino que estamos alcanzando los rendimientos adecuados. Ahí estamos tratando de rescatar el dron para que no nos lo vaya a tumbar la lluvia. Ajá, vamos a ver ahí al Coquito rescatando el dron, que no caiga en el agua, Coco. El droncito nuestro ahí, listo, rescatado. Allá está peleando el Coco con el dron. Le decía que, bueno, ahora es que nos queda maíz para rodar, pues. Ya está listo, ya está capturado. Le decía por aquí, ahí, que ya todos los municipios portugueses tienen maíz y nos falta incorporar ahora el arroz. El arroz en los distintos municipios del estado, porque el arroz se concentra en San Rafael, Agua Blanca, Páez y Esteller. Es donde están los... Vamos a cruzar por aquí, doctor. Cruza aquí para la derecha, para la izquierda, por donde tú quieras. Dale para allá, por donde está el pajarito aquel. Dale ahí, dale a la derecha, este niño. Para que veamos este pedazo, este pequeño paño que está aquí. Y allá está un alcaraván, mira. Poncha el alcaraván allá ahí. Un alcaraván maicero. Y si apuntamos para allá, y mira, si apuntamos allá donde vienen los otros camarógrafos, los compañeros, bueno, ahí se pierde de vista ese maíz. ¿Ves? Este aguacero que nos está cayendo ahorita, ¿está bueno o está malo para el maíz? Bueno, a esta altura hay lotes pequeños que les cae muy bien. Ajá. Ya tenemos lotes con 110 días, 115 días próximos a cosecha. Ah, listo, fino, fino. O sea que esta lluvia nos cae al pelo, pues, al pelo. Y bajo el sol, la lluvia y el viento, como dicen los aviadores, nosotros no nos detenemos. La ventaja es que nuestros productores ya conocen los ciclos de lluvia. Como lo decía Gustavo, eso también lo decía el doctor Dirk Thielen en el pronóstico que hacía del comportamiento del niño. No hay manera, no hay equipos en el mundo capaces de predecir cómo va a ser el impacto del comportamiento de la lluvia. Eso no hay manera, porque excesiva, agarra ahí para que no se vaya a caer y agarra ahí, Jesús. No hay manera. Párate aquí, Dai, párate aquí conmigo párate aquí para que tome este maizal ahí. Ajá. No hay manera de que eso nos detenga. Entonces les decía que los 14 municipios ya están pues full. Los municipios más importantes en maíz nuestro, Turén y Santa Rosalía. Allí hay 120.000 hectáreas mínimo. 120.000 hectáreas mínimo. Y luego siguen Páez, después se incorpora Araure, se incorpora Agua Blanca también, Esteller, que también sembra buen maíz. Mira, ahí tenemos esos alcaravanes ahí. Alguien está preñado por ahí, porque está un alcaraván cantando. El cuervo, está preñado. Pero Guanare y el otro municipio, San Genaro de Boconoito, que es un municipio también cerealero, y un suelo espectacular. ¿Cuántas hectáreas total tienen ustedes sembrados en toda la corporación, Jesús? Propia tenemos 2.400 hectáreas, okay, ministro. ¿Y en Alianza? Amarillo. Ajá. En Alianza tenemos 4.000 hectáreas. 4.000 hectáreas. ¿Y eso le da para el consumo de todo el año?
No, No. una parte, Una parte. 30%. 30%, o sea que tienen que comprar el 70%. Correcto. Así Bueno, allá vamos pues, a la procura del 100% de producción de maíz. Eso es lo que tenemos. El 100% de la producción de maíz, tanto blanco como amarillo, que nos permita no solo satisfacer las necesidades de consumo de nuestro pueblo, sino también allá con el que llaman Zulu, sino también poder satisfacer las necesidades de los pueblos del Caribe, y los pueblos de África, con quienes ya hemos hecho contacto y recientemente en el encuentro virtual que sosteníamos con la República Popular China y la CELAC. Ahí pasamos por este lado, métete por aquí, doctor. Ah, aquí tenemos. ¿No pasa? Bueno, dale pues, que estás esperando. Aquí. Métete por donde va el tractor ahí. Aquí llegamos a una vaguadita que está medio. Pégate a la derecha, a la derecha, a la derecha. Ah, por ahí vamos. Listo. Ahí vamos, ve. Listo. Vamos, muévelo ahí, muévelo ahí. Muévelo ahí, muévelo ahí. Muévelo ahí, listo. Ya pasamos. A la derecha. Ay, no, sigue por ahí, sigue. Sigue. Ay. Aquí sí nos fregamos, pues. Para ahí, páralo. Bueno, cultivando patria aquí, vamos a resolver una emergencia que tuvimos. Bueno, emergencia resuelta, pues aquí estamos bien. Un poco recalentada la camioneta, pero bien. Bueno, para usar una frase de nuestra camarógrafo estrella, que nos decía cuando veníamos para acá, ni la lluvia ni el hueco nos van a parar. Aquí seguimos avanzando. Y a raíz de ese incidente que tuvimos allí, bueno, descubrimos que necesitamos una escuela de manejo para nuestro conductor estrella, el compañero Franklin, que bueno, en su vida ha visto un hueco así, pues, se volvió loco cuando vio ese hueco y se lanzó, creyendo que estaba llanito, y eso resulta que el barro estaba flojito, pues. Ahí dejó los dientes pegados en el volante, pero ya nuestro director de despacho está atendiendo la emergencia y lo vamos a mandar al odontólogo para que, bueno, le repare ahí su dentadura. Un diente fue la baja de ese incidente. Y bueno, nuestro editorial de hoy, que lo queríamos compartir con esta realidad que estamos presenciando en este predio de Los Manires. Me permiten traer a colación este libro que me regalaba ayer un gran amigo. Me lo envió de República Dominicana. El pentagonismo, sustituto del imperialismo, del poeta y expresidente Juan Bosch. Este libro fue escrito en el año de 1967. 1967. Y esta edición es reciente, del 2017. Y señala aquí el profesor Juan Bosch, que además tiene una vasta colección literaria sobre geopolítica, sobre la condición humana, sobre el ser humano, sobre la sociedad dominicana en especial, pero sobre la sociedad global. Era un gran cristiano de izquierda, cristiano marxista. Y una de sus obras que está acá, que me llamó la atención, Simón Bolívar y la guerra social, interesante obra. Y una sobre Juan Vicente Gómez, Camino hacia el poder. Y otra sobre el Estado, naturaleza del Estado. Pero esta obra en particular, que tiene mucha vigencia el día de hoy, y tuvo vigencia en su época, cuando Lyndon Johnson
estaba a punto de continuar la guerra fratricida contra Vietnam y sometía a consideración una especie de consulta que ordenaba el presidente Johnson a grupos sociales de Norteamérica, señala el editor del libro, en el prólogo que hace a la obra, que llamó poderosamente la atención que el discurso que dio el senador de esa época en el estado de Florida para convencer o para plantear si se iba o no se iba a la guerra con la Asociación de Trabajadores, el Sindicato de Trabajadores de los Estados Unidos, un sindicato de los más grandes, de los obreros industriales. Bueno, todos los obreros votaron a favor de la guerra. Y eso que llamaba poderosamente la atención al resto de los países del mundo, cómo los trabajadores, los obreros de un país, de una sociedad, apuntan hacia que su país vaya a un conflicto. Ya eso lo había descrito Juan Bosch en esta obra sobre el pentagonismo sustituto del imperialismo, cuando señalaba que era el complejo militar industrial. Él no lo llamaba así, de esa forma. Así lo llamaban los miembros del Pentágono en sus cónclaves de poder. Dentro del Pentágono propiciaban los conflictos. Estamos hablando del año 1960, década de los 60 por allí. Apenas habían pasado 15 años de la Segunda Guerra Mundial, 15, 20 años de la Segunda Guerra Mundial. Año 65. Ya la Unión Soviética era la segunda potencia del mundo. Y ya los Estados Unidos, que venían de una gran guerra donde en su territorio no operaba esa guerra, ya era un promotor de guerras en el mundo. ¿Y cuál era la conciencia que le vendían a la sociedad norteamericana para que eso operase de esa manera? Era que si se desarrollaba el complejo militar industrial, por supuesto, se iban a generar puestos de trabajo. Puestos de trabajo. Entonces los senadores y diputados, los congresistas de los Estados Unidos, ¿verdad?, apuntaban para que en su pueblo, en su estado, se levantase cualquier industria vinculada al complejo militar industrial que sabemos es muy vasto, pues. Industria metalmecánica, la industria de los cauchos, la industria del acero, la industria del plástico, etcétera, las tecnologías de ese entonces, que ahora cobran mucho más vida, pues. Que ahora cobran muchísimo más vida. Entonces, hablaba Juan Bosch en su libro que la sociedad norteamericana, y voy a citar aquí un texto, una parte del texto, de lo que él llama la sociedad pentagonizada. Cito a Juan Bosch. En la misma forma en que el imperialismo sometía a la sociedad del territorio colonial y la hacía pensar, sentir y actuar en términos coloniales, así el pentagonismo ha logrado pentagonizar a la sociedad norteamericana. Esto plantea un serio problema de conciencia para los hombres y los pueblos que han sido agredidos o están en peligro de serlo por el Pentágono. Voy a repetir esta última parte. Esto plantea un serio problema de conciencia para los hombres y los pueblos que han sido agredidos o están en peligro de serlo por el pentagonismo. Por eso cuando usted se pregunta por qué la oposición venezolana apunta, exalta, motiva, pide a gritos al Pentágono una invasión, una intervención en Venezuela, una guerra en Venezuela. ¿Y por qué sienten que allá en Norteamérica son apoyados por toda la población norteamericana? Que ya eso no es tan cierto, porque esa conciencia en el pueblo norteamericano, como consecuencia de la derrota espeluznante que sufrió Estados Unidos en la guerra de Vietnam, por las derrotas que han venido sufriendo recientemente en Afganistán y por la secuela que esas guerras
dejaron después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra de Corea, durante el periodo de la Guerra Fría, Vietnam, Afganistán, Irán, Irak, que siempre tratan de construir en su industria del cine y de las redes sociales sus héroes, sus series de héroes, como esta serie de Iron Man, por ejemplo, y todos los superhéroes que ahora están renovándose para sustituir a los viejos superhéroes como Superman, Popeye, Batman, Robin, la Mujer Maravilla, etc. Todos esos superhéroes que ya pasaron como de moda y ya no son digeribles por la nueva sociedad y ya no producen el dinero necesario, entonces hay que crear otros. ¿Y cómo los crean? Sobre la base de supuestos hechos heroicos que se dieron en aquellas guerras, traspolan esos personajes, situaciones y crean en espacios que quieren controlar, donde hay recursos naturales, como lo señala aquí también Juan Bosch, año 1967. Preparan a su población y preparan a los pueblos del mundo para que reciban con los brazos abiertos las bondades de ese capitalismo imperialista perverso y salvaje. Por eso Venezuela es una amenaza inusual para el imperialismo. Venezuela, y cuando digo Venezuela, su territorio, su población y su gobierno, el país, la nación como tal, se convirtió en un faro brillante que despertó la conciencia de los pueblos y le dio un giro a la conciencia de esos pueblos distinta a la que el imperialismo o el pentagonismo, en palabras de Bosch, había sembrado como que pareciera de manera imborrable. Y empezaron a rebelarse. Y el pueblo nuestro, con un maestro extraordinario como lo fue Hugo Chávez, que se fue caminando por allá, atravesó la frontera de Siria para Irak, por allá para hablar con Hussein en aquel momento, rompiendo todas las reglas que el statu quo tiene establecido en las relaciones internacionales, bueno, despertó la posibilidad de que un pequeño pueblo como el nuestro, y cuando digo pequeño por la cantidad pues, de habitantes que tenemos, 31 millones, 32 millones de habitantes, una pequeña geografía, lograse sostenerse, reformatear esa conciencia y vivir en paz. Y con la paz y con herramientas políticas para la paz, como el proceso constituyente, con el empoderamiento de una sociedad que ya no es civil. Aquí Juan Bosch hablaba de la sociedad civil también. Ya es política, nuestra sociedad toda es política, porque piensa, actúa, diseña, desarrolla y gestiona y le hace control de gestión a la política pública. Elabora política pública y hace vida en la política pública. Entonces ese poder constituyente no es solo una frase o un texto de la Constitución, es poder real, poder constituyente, poder real. Eso quizás es uno de los aportes más maravillosos que esta revolución hace a la geopolítica y a las ciencias políticas en el mundo. Los pueblos conduciendo los gobiernos obedeciendo al pueblo. Y esa alerta que nos hacía el presidente Bosch en ese entonces, bueno, en Venezuela ha venido consolidándose, se ha venido desmontando toda esa conciencia que cada día llega a nuestros niños por la vía de los videojuegos, del telefonito inteligente, de los superhéroes. Párele usted atención o póngale usted atención, corrijo, al diálogo del Hombre Araña contra el superhéroe misterioso. Cómo ya con la realidad virtual, con el metaverso, con la inteligencia artificial, la realidad virtual, una especie de oxímoron que se da allí. Ya hay una nueva realidad. La realidad concreta
la virtual y la realidad virtual. 3 realidades pues, que nos atrevemos a lanzar aquí para el debate. El texto que le dice el héroe maligno moribundo al superhéroe Hombre Araña, que se había hecho su amigo y el superhéroe maligno lo engaña. Y él le dice que ¿por qué lo engaña? Entonces le dice, pues es que el mundo es un engaño, es una mentira. Bueno, el capitalismo, el imperialismo, el pentagonismo, el ismo que usted le quiera poner al modelo hegemón, ha sembrado en la conciencia del ser humano, bueno, que esta realidad concreta no es tal, pues. Y desdibuja la esencia y la naturaleza del ser. ¿Cuál es la esencia y la naturaleza del ser? La humanidad. La humanidad. Es decir, su accionar. Lo desdibuja. Y ese accionar que vimos hoy acá en este maizal, todos colaborando, todos apoyando, todos contribuyendo en algo. Esa vivencia tan hermosa que vivimos ahí de solidaridad entre los compañeros de trabajo, es esa humanidad que el pueblo venezolano ha venido desarrollando para enfrentar al pentagonismo y al imperialismo capitalista.